Hace incontables eras, vivió un célebre maestro llamado Bodhidharma. Se le reconoce la difusión de las ideas budistas a través de China, lo cual eventualmente propició el nacimiento de lo que hoy identificamos como Zen. Por aquel tiempo, regía un emperador chino sumido en perenne zozobra y desasosiego. Su espíritu estaba siempre absorbido por las cuestiones de Estado y sus aflicciones íntimas. Este soberano oyó menciones sobre el ilustre Bodhidharma y resolvió que necesitaba consultarlo para hallar una salida a su mente agitada. El monarca despachó emisarios para localizar a Bodhidharma y tras prolongados empeños, finalmente consiguieron concertar una reunión. Cuando el emperador y Bodhidharma estuvieron frente a frente, el gobernante expresó con honda desesperanza: «Venerable maestro, imploro que me enseñes a sosegar mi espíritu. No puedo continuar viviendo con esta turbación incesante». Bodhidharma lo contempló con serenidad y le inquirió: «¿Trajiste tu espíritu contigo?». El emperador, extrañado por la cuestión, contestó: «¿Qué insinúas con eso? Mi espíritu siempre me acompaña. Soy inseparable de él». Bodhidharma esbozó una sonrisa y replicó: «Si estás tan convencido, entonces haz esto. Mañana te aguardo en este lugar a las 4 de la mañana. Procura traer tu espíritu contigo». El emperador partió desconcertado y un tanto molesto. «¿Qué significa eso de traer mi espíritu?», cavilaba sin cesar. A las 4 de la madrugada, el emperador se presentó en el sitio pactado, hallando a Bodhidharma esperándolo. «Observo que has venido», comentó Bodhidharma, «pero ¿has traído también a tu espíritu?». El emperador, todavía más desorientado, afirmó: «Mi espíritu siempre está aquí, conmigo. No puedo desprenderme de él». Bodhidharma entonces expuso: «Si el espíritu está contigo, podrías ubicarlo y señalármelo, ¿correcto? Cierra tus ojos, indaga en tu interior por tu espíritu, y al encontrarlo, indícamelo». El emperador cerró los párpados e inició la búsqueda interior. Se concentró intensamente, procurando localizar dónde residía su espíritu. Notó que no conseguía hallarlo en una ubicación precisa. Más bien, su espíritu aparentaba ser una función continua, siempre fluctuando y en movimiento, nunca anclado en un único sitio. Mientras reflexionaba sobre ello, comenzó a captar que su espíritu no era una cosa material, era algo perpetuamente dinámico, una sucesión de pensamientos y afectos que iban y venían. Tras un extenso periodo de autoexamen, asimiló que el espíritu no era algo aprehensible o designable, era una dinámica, una cadena de procesos anímicos. Bodhidharma, al ver que el emperador había captado algo esencial, le explicó: «El espíritu, tal como el andar, es una actividad. Puedes cesarla si te lo propones. El espíritu es lo que te aflige y origina todos los conflictos de tu existencia. Mas si logras detener esta actividad, encontrarás la serenidad. Por ello es tan crucial ejercitar la meditación y consentir que el espíritu se serene». El emperador, ahora con una visión renovada, evocó una máxima bíblica que reza: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Entendió que la calma del espíritu era fundamental para hallar la verdad y la emancipación. Enseñanza. El relato nos instruye que el espíritu no es una entidad definida que podamos manejar o poseer. Es una actividad incesante de pensamientos y sentimientos. Al asimilar esto, podemos aprender a interrumpir dicha actividad mediante la meditación y el autoexamen. Así como podemos cesar de caminar al parar de movernos, podemos hallar la paz anímica al serenar nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Esta comprensión nos guía a desvelar nuestra auténtica naturaleza y a sentir una libertad interior. Como se cita en la Biblia: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El fardo del ayer, historia número 2. En un cenobio budista residían 2 monjes que cumplían rigurosos votos de celibato, entre ellos el de no tocar féminas. Un día, mientras transitaban por un bosque exuberante, alcanzaron un río cuya corriente había crecido enormemente por una tormenta reciente. En la margen contraria, observaron a una mujer con sus 2 hijos pequeños. Había estado recogiendo frutas y hortalizas, pero ahora se hallaba aislada, sin poder cruzar el río con seguridad por la fuerte corrienteza. La mujer,
Visiblemente aterrada y angustiada por el bienestar de sus niños, divisó a los dos monjes y les suplicó auxilio con desesperación. «Por favor, asístanme a pasar el río con mis hijos. Carezco de la fuerza para lograrlo sola, y si lo intentamos, el torrente nos llevará». El monje más joven, consciente de sus promesas, se retiró con el maestro para analizar la situación. «Maestro», dijo, «no nos es permitido tocar a esta mujer. Hemos hecho juramentos que nos lo vedan». El maestro, sin embargo, no replicó. Simplemente se aproximó a la mujer, la alzó sobre sus hombros y atravesó el río con ella, depositándola junto a sus hijos, a salvo, en la otra ribera. La mujer expresó su gratitud efusivamente, y los monjes prosiguieron su ruta. Durante algunas horas, los monjes avanzaron en silencio, pero el joven aprendiz no lograba reprimir su desconcierto y malestar. Finalmente, tras largo tiempo, estalló. «Maestro, ¿cómo pudiste tocar a esa mujer? ¿Cómo quebrantaste nuestros votos? Esto pone en tela de juicio todo lo que hemos practicado y aquello en lo que confío». El maestro lo contempló con clemencia y contestó: «Yo cargué a esa mujer por un instante para ayudarla a cruzar el río. Tú, en contraste, has estado cargando con ella durante horas enteras. No es el hecho de cargar a la mujer lo que cuenta, sino el lastre que has resuelto portar todo este tiempo». El joven monje permaneció en silencio, cavilando sobre las palabras de su mentor. Entendió que auténtico lastre no radicaba en la acción de asistir, sino en la carga psíquica que él mismo había optado por sobrellevar. Comprendió que sus reflexiones y zozobras habían generado una carga muchísimo más opresiva que la propia acción. Enseñanza. Esta narración nos imparte una lección valiosa sobre el peso del ayer y cómo nuestras mentes pueden adherirse a él, transformándolo en un fardo que arrastramos. El monje maestro asistió a la mujer. Frecuentemente nosotros también acarreamos el pasado, manteniendo en nuestra psique hierros, remordimientos y actos que no podemos alterar. Este lastre emotivo y psíquico puede tornarse agobiante, incidiendo en nuestro presente y porvenir. Igual que el joven monje, nos vemos atrapados en pensamientos sobre lo hecho o no hecho, en vez de liberarnos y habitar el ahora. La genuina libertad y paz psíquica surgen cuando aprendemos a desprendernos de estas cargas pretéritas. Al soltar esas ideas y angustias podemos vivir íntegramente el presente, sin que el ayer nos frene. Esta instrucción es clave en múltiples tradiciones espirituales, incluyendo budismo y cristianismo, que nos animan a soltar el pasado y hallar paz en el instante actual. Actúa en el instante actual. Al soltar el ayer, dejamos de revivir antiguas lesiones y fallos, permitiéndonos vivir una existencia más libre y genuina. El monje maestro nos revela que el verdadero acto de compasión y discernimiento no reside solo en auxiliar a otros, sino también en emanciparnos de las cargas superfluas que nuestra psique origina. El mentor y el aprendiz. Historia número 3. En un venerable monasterio budista había dos monjes. Uno era un erudito maestro, el otro, su aplicado discípulo. Cierto día, el discípulo, colmado de anhelos y ansias de saber, se dirigió a su maestro y le consultó: «Maestro, ¿qué he de realizar para lograr tu grado de discernimiento? Anhelo convertirme en un gran maestro igual que tú. ¿Qué preciso hacer para adquirir esa sabiduría que tú detentas?». El maestro, advirtiendo la vehemencia en la mirada de su pupilo, replicó: «Muy bien, te instruiré, pero debes estar convencido de que verdaderamente deseas saber cómo se consigue. No es simple, y si lo fuese, todos la poseerían. ¿Estás plenamente seguro?». «No, estaba mente seguro. ¿Lo anhelas al 100%? El discípulo, sin titubear, respondió: «Desde luego que quiero saberlo. Estoy dispuesto». El maestro asintió y dijo: «Acompáñame». Juntos se dirigieron hacia un río cercano. Al llegar,
El maestro instruyó al discípulo que se asomara al caudal. Intrigado, el discípulo se inclinó sobre el río para observar mejor. De improviso, el maestro lo aferró por la cabeza y la hundió bajo el agua. El discípulo, sin preverlo, no había inhalado suficiente aire y velozmente comenzó a quedarse sin oxígeno. Intentó zafarse, pero el maestro lo sujetaba con firmeza bajo la superficie. La angustia empezó a cundir en el discípulo. Luchó con todas sus energías, mas cada instante que transcurría, su vigor menguaba. El terror se adueñó de él mientras sus pulmones quemaban por la carencia de aire. Finalmente, cuando el discípulo rozaba la inconsciencia y sus fuerzas casi se habían extinguido, el maestro lo extrajo del agua. El discípulo inspiró hondo, respirando con una vehemencia que nunca antes había sentido. Cada aliento era una fusión de sosiego y necesidad apremiante. El maestro, observando a su discípulo con gravedad, manifestó: si realmente aspiras a alcanzar la sabiduría, debes anhelarla tanto como anhelabas el oxígeno cuando te encontrabas bajo el agua. Esa idéntica desesperación, ese mismo deseo irrefrenable, es lo que requieres para efectuar cualquier transformación en tu existencia. El discípulo, aún recuperándose, escuchaba con atención mientras el maestro proseguía. Mucha gente afirma querer modificar sus vidas. Algunos ansían riqueza, pero luego invierten más tiempo mirando televisión que esforzándose en cómo generar esa riqueza. Otros quieren restablecerse, elevan una breve plegaria al cosmos, a Dios o a la energía, pero persisten viviendo del mismo modo que los hizo enfermar. Hay quienes anhelan una relación de pareja sólida y afectuosa, pero continúan con idénticos hábitos perniciosos, frecuentando amigos solteros y desatendiendo su cuidado personal. El maestro hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran en el discípulo, y luego agregó: si verdaderamente deseas transformar tu vida, necesitas desearlo con la misma potencia con que deseabas el oxígeno bajo el agua. Debes forjar una obsesión sagrada y situar ese anhelo en el núcleo de tu ser. Solo entonces tu vida se modificará. Ten presente, el universo es mental, y lo que piensas asiduamente se materializa. Buda aseveró: somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Esa es la verdad. Enseñanza. La narración nos imparte una lección impactante sobre el anhelo y la resolución. El discípulo comprendió que para lograr la sabiduría, o cualquier otra meta trascendente en la vida, uno debe ambicionarla con una intensidad y premura equiparables a la urgencia de respirar. Este grado de deseo no es trivial, sino hondo y absoluto. Con frecuencia las personas manifiestan deseos de cambiar sus existencias, mejorar sus circunstancias o lograr nuevos propósitos, pero sus actos no denotan esa intensidad de anhelo. La auténtica transformación exige más que un simple querer. Precisa una entrega total y una acción perseverante. Para conseguir nuestros fines, debemos estar dispuestos a realizar sacrificios, modificar costumbres y concentrarnos enteramente en nuestras metas. La historia del discípulo y el maestro demuestra que la sabiduría y el cambio genuinos provienen de un deseo profundo y una determinación infranqueable. Al situar nuestros anhelos en el centro de nuestra vida y obrar con intención, podemos transformar nuestra realidad y concretar nuestras aspiraciones más elevadas. Confiamos en que estas tres impactantes historias Zen hayan calado hondo en ti y te hayan ofrecido una nueva óptica sobre la relevancia de aquietar y despejar tu espíritu. A través de las lecciones de los insignes maestros budistas, hemos asimilado que la sabiduría auténtica y la paz interior no radican en la turbulencia constante de nuestros pensamientos, sino en la serenidad y lucidez que emergen cuando liberamos nuestro espíritu de fardos superfluos. Reflexión final. En el primer relato, observamos cómo el maestro Bodhidharma asistió al emperador chino a entender que el espíritu no es un ente material que podamos designar y manejar a discreción. En su lugar, es una actividad anímica que podemos aprender a pausar, otorgándonos la facultad de hallar instantes de calma y meditación en nuestra cotidianidad. La segunda narración nos reveló la compasión del monje anciano, quien transportó a la mujer por el río, y cómo su discípulo asimiló que las cargas afectivas que portamos pueden ser mucho más opresivas que las acciones en sí. Aprender a soltar estas cargas del ayer es vital para vivir íntegramente el presente y emancipar nuestro espíritu de inquietudes innecesarias. Finalmente, en el tercer cuento, el joven discípulo descubrió que el anhelo de sabiduría y cambio
debe ser tan vehemente y urgente como el ansia de respirar. Esta lección nos recuerda que para lograr cualquier meta relevante en la vida, debemos focalizarnos con una resolución inquebrantable y una pasión intensa. Ahora te corresponde aplicar estas enseñanzas en tu propia existencia. Medita sobre cómo puedes despejar tu espíritu de ideas y angustias superfluas. Dedica un instante cada jornada a meditar, a estar presente y a soltar las cargas del ayer que te obstaculizan el avance. Ten presente que la paz y sabiduría verdaderas emanan del interior, y solo tú posees la potestad de liberar tu espíritu y hallar esa serenidad íntima. Al concluir este mensaje, deseamos invitarte a llevar contigo estas lecciones y ejercitarlas. Sin importar cuán atareada o convulsa sea tu vida, siempre existe un resquicio para la quietud y la introspección. Convierte la meditación en parte habitual de tu quehacer y nota cómo tu perspectiva se transforma, cómo tu espíritu se torna más diáfano y cómo encuentras una paz más honda. Si te ha agradado este contenido y estas historias te han motivado, te insto a difundirlo con amigos y allegados que también puedan sacar provecho de estas instrucciones. Juntos podemos forjar una colectividad de personas que estiman la paz interior y la sabiduría, y que se esfuerzan constantemente por enriquecer sus vidas y las de quienes los circundan. Bien.